Durante años sentí que llevaba una piedra invisible en el pecho. Cada mañana despertaba con esa sensación de peso, esa angustia inexplicable que me acompañaba a todas partes. Probé todo lo que se supone que debía funcionar. Terapia, libros de autoayuda, meditaciones de 5 minutos, afirmaciones positivas. Nada cambiaba realmente, hasta que un día, completamente por accidente, me encontré con una enseñanza budista tan simple que casi la ignoré. Pero esa enseñanza demolió todo lo que creía saber sobre el sufrimiento. Y lo que voy a compartir contigo hoy cambió mi vida de una forma que nunca imaginé posible. Si estás viendo esto, probablemente conoces esa sensación, ese sufrimiento sordo que no te abandona. Tal vez sea ansiedad constante, tal vez depresión, tal vez una insatisfacción profunda que no puedes nombrar. Caminas por la vida sintiendo que algo está fundamentalmente mal, pero no puedes identificar qué es. Y lo peor es que todos a tu alrededor parecen tenerlo resuelto. Parecen felices, tranquilos, completos, mientras tú sigues batallando con este peso invisible que nadie más puede ver. Quiero contarte exactamente qué descubrí. No voy a endulzarlo, ni hacerlo sonar místico. Voy a darte la verdad cruda tal como la entendí. Porque si estás sufriendo de la forma en que yo sufría, mereces saber que hay una salida. Y esa salida no está donde todos te han dicho que busques. La primera vez que escuché las 4 nobles verdades del budismo, honestamente pensé que era demasiado obvio para ser útil. La primera verdad dice simplemente, la vida incluye sufrimiento. Y yo pensé, bueno, gracias, capitán obvio, ya lo sabía. Claro que hay sufrimiento. Estoy viviendo en él cada día. Dime algo que no sepa. Pero aquí está lo que no entendí inicialmente. Cuando Buda habla de sufrimiento, no está hablando solo del dolor físico o de las tragedias obvias. Está hablando de algo mucho más sutil y penetrante. Está hablando de esa insatisfacción constante, ese sentimiento de que algo falta, ese vacío que intentas llenar con 1000 cosas diferentes, pero que nunca se llena realmente. Los budistas tienen una palabra para esto, dukkha. Y dukkha no es solo sufrimiento en el sentido dramático, es esa sensación de que nada es completamente satisfactorio. Es conseguir lo que querías y sentir que no es suficiente. Es tener un buen día y ya estar preocupado por cuándo se terminará. Es estar en un lugar hermoso, pero incapaz de disfrutarlo porque tu mente está en otro lado. Es esa fricción constante entre cómo es la vida y cómo quieres que sea. Y cuando finalmente comprendí esto, cuando realmente lo sentí en mis huesos, algo comenzó a cambiar. Porque me di cuenta de que había estado sufriendo no solo por las cosas malas que me pasaban, sino por mi relación con todo lo que me pasaba. Estaba sufriendo por cómo resistía la realidad en cada momento. Déjame darte un ejemplo concreto de mi propia vida. Hace unos años tenía un trabajo que odiaba. Cada mañana de lunes sentía como si me cayera un piano encima. Y yo pensaba que mi sufrimiento era por el trabajo. Pensaba que si conseguía un trabajo diferente, el sufrimiento desaparecería. Así que trabajé duro, conseguí otro trabajo mejor pagado, con mejores beneficios, haciendo algo que supuestamente me gustaba más. ¿Y sabes qué pasó? Los primeros 2 meses fueron geniales, pero lentamente esa sensación comenzó a regresar, ese peso en el pecho, esa insatisfacción, y me sentí traicionado. Había hecho todo lo correcto, había cambiado las circunstancias. ¿Por qué seguía sufriendo? La segunda noble verdad del budismo me dio la respuesta que ningún terapeuta, ningún libro, ningún amigo había podido darme. Dice que el sufrimiento tiene una causa, y esa causa no son las circunstancias externas. La causa es el deseo compulsivo, el apego y la aversión. El budismo lo llama taña, que significa literalmente sed o anhelo. Aquí está lo que esto significa en términos reales.
Yo no estaba sufriendo porque mi primer trabajo era malo. Estaba sufriendo porque constantemente anhelaba que fuera diferente. Cada momento en ese trabajo, mi mente estaba diciendo, esto no debería ser así, debería ser de otra manera, necesito que esto cambie. Y cuando conseguí el nuevo trabajo, simplemente transferí ese mismo patrón. Mi mente encontró nuevas cosas que no eran lo suficientemente buenas, nuevas razones para estar insatisfecha. Esto fue devastador de entender. Significaba que había estado buscando la solución en el lugar equivocado durante toda mi vida. Había estado tratando de arreglar las circunstancias externas cuando el problema era interno. Era la forma en que mi mente se relacionaba con la experiencia. Piénsalo así. Imagina que tienes una piedrita en tu zapato. Puedes caminar a diferentes lugares, puedes cambiar de caminos, puedes buscar terrenos más suaves. Pero la molestia seguirá ahí hasta que te detengas y saques la piedrita. Las circunstancias externas son los diferentes caminos. La piedrita es tu patrón mental de apego y aversión. Ahora, esto no significa que las circunstancias no importan. Claro que importan. Una relación abusiva debe terminarse. Un trabajo tóxico debe dejarse. Pero incluso cuando cambias esas circunstancias, si no cambias tu mente, el sufrimiento te seguirá a donde vayas. Es como ser perseguido por tu propia sombra. La enseñanza que realmente detonó todo en mi comprensión fue cuando un maestro budista me explicó los 3 tipos de deseo que causan sufrimiento. Y cuando escuché esto, sentí como si alguien hubiera encendido una luz en una habitación oscura donde había estado tropezando durante años. El primer tipo de deseo es el deseo de placer sensorial. Esto es obvio. Queremos cosas que se sientan bien, comida deliciosa, comodidad física, placer sexual, entretenimiento. Y cada vez que obtenemos estas cosas, hay un momento de satisfacción. Pero ese momento es fugaz. Casi inmediatamente queremos más, o queremos algo diferente, o tenemos miedo de perder lo que obtuvimos. Yo era un adicto a este tipo de deseo sin siquiera darme cuenta. Constantemente buscaba la próxima cosa que me haría sentir bien, la próxima compra, el próximo like en redes sociales, el próximo episodio de la serie, el próximo trago, la próxima distracción. Y había un patrón que finalmente vi con claridad brutal. El placer siempre era seguido por un vacío. Y ese vacío me empujaba a buscar el próximo placer. Era una rueda de hámster interminable. El segundo tipo de deseo es aún más insidioso. Es el deseo de existencia, de ser alguien, de tener una identidad sólida y validada. Queremos ser vistos, reconocidos, admirados. Queremos sentirnos importantes, especiales, valiosos. Construimos toda una identidad y luego pasamos la vida defendiéndola, puliendo su imagen, asegurándonos de que otros la vean de la forma correcta. Este era mi patrón más profundo y destructivo. Tenía esta imagen de cómo debería ser, exitoso, inteligente, querido, respetado. Y cada vez que la realidad no coincidía con esa imagen, sufría. Cada crítica era un ataque, cada fracaso era una crisis existencial. Cada momento en que me sentía ordinario o invisible era insoportable. Pasaba horas construyendo la imagen perfecta en redes sociales. Cada foto editada para mostrar la mejor versión de mí. Cada publicación cuidadosamente diseñada para generar validación. Y cuando no conseguía los likes o comentarios que esperaba, me sentía vacío, no visto, no importante. Estaba adicto a la validación externa porque mi sentido de existencia dependía de ella. El tercer tipo de deseo es el más oscuro y el que menos gente reconoce. Es el deseo de no existir, de aniquilación, de escape. Cuando el sufrimiento se vuelve demasiado intenso, cuando mantener la fachada se vuelve agotador, surge este deseo de simplemente desaparecer. No necesariamente suicidio, aunque puede manifestarse así.
A veces es el deseo de estar inconsciente, dormido, anestesiado. Es por eso que las adicciones son tan seductoras. Ofrecen una aniquilación temporal del yo que sufre. Yo conocía esto íntimamente. Esas noches bebiendo hasta no sentir nada. Esas horas perdidas en contenido sin sentido, solo para no estar presente conmigo mismo. Esos momentos en que fantaseaba con simplemente desaparecer, no tener que lidiar con nada, no ser nadie. Era una forma de suicidio en cámara lenta, un intento constante de escapar de mí mismo. Cuando vi estos tres tipos de deseo operando en mi vida, cuando realmente los vi sin engañarme, fue aterrador. Porque me di cuenta de que casi todo lo que hacía estaba motivado por uno de estos tres patrones. Casi ninguna de mis acciones venía de un lugar de paz genuina o satisfacción real. Todo era un intento desesperado de llenar un vacío que nunca se llenaba. Pero aquí está lo hermoso. La tercera noble verdad del budismo dice que hay una salida. El sufrimiento puede terminar. No porque cambies tus circunstancias externas, sino porque transformas tu relación con el deseo. Y esto no es teórico. Es completamente práctico. El momento que cambió todo para mí fue cuando entendí qué significaba realmente soltar. Durante años había escuchado enseñanzas sobre el desapego, sobre soltar, sobre aceptar, pero siempre lo había entendido mal. Pensaba que soltar significaba no importarme nada, volverme apático, resignarme. Pero soltar no es eso en absoluto. Soltar no significa que no puedas disfrutar de un buen café. Significa que no necesitas ese café para estar bien. Soltar no significa que no puedas trabajar hacia tus metas. Significa que tu paz no depende de alcanzarlas. Soltar no significa que no puedas amar profundamente. Significa que no te aferras desesperadamente a las personas como si tu existencia dependiera de ellas. Había una tensión constante en mi cuerpo que nunca había notado hasta que comencé a soltarla. Era como si toda mi vida hubiera estado apretando los puños, agarrándome a las cosas, resistiendo lo que no quería y persiguiendo lo que sí quería. Y esa tensión era agotadora, era la fuente de mi sufrimiento más profundo. Comencé un experimento simple. Cada vez que notaba que estaba deseando algo compulsivamente, me detenía y preguntaba, ¿qué pasaría si no obtengo esto? ¿Realmente dejaría de estar bien? Y la respuesta casi siempre era, estaría bien. Tal vez decepcionado, tal vez frustrado, pero estaría bien. Esa realización fue liberadora. Comencé a practicar estar con la incomodidad sin inmediatamente tratar de arreglarla o escapar de ella. Cuando sentía ansiedad, en lugar de distraerme inmediatamente, me sentaba con ella. La sentía en mi cuerpo, la observaba sin juzgarla. Y algo milagroso sucedió. La ansiedad dejó de ser este monstruo aterrador. Se convirtió solo en una sensación desagradable, sí, pero solo una sensación. Podía manejarla, podía estar bien incluso con ella presente. Esta práctica de estar presente con lo que es, sin inmediatamente tratar de cambiarlo, es el corazón del camino budista. Y es completamente contrario a todo lo que nuestra cultura nos enseña. Nuestra cultura nos dice, si no te gusta algo, cámbialo. Si te sientes mal, arréglalo. Si tienes un problema, resuélvelo. Y claro, a veces eso es apropiado. Pero cuando lo aplicamos a todo, cuando no podemos simplemente estar con la incomodidad sin reaccionar, nos convertimos en esclavos de nuestras reacciones. La cuarta noble verdad es el camino práctico para terminar el sufrimiento. Se llama el noble camino óctuple, y cuando lo entiendes correctamente, no es un conjunto de reglas morales. Es un manual de entrenamiento de la mente. El primer aspecto es la comprensión correcta. Esto significa ver las cosas como realmente son, no como quieres que sean. Yo pasé años viviendo en ilusiones. Ilusiones sobre mí mismo, sobre otras personas, sobre cómo funciona el mundo.
Y cada vez que la realidad chocaba con mis ilusiones, sufría. Aprender a ver claramente sin los filtros de mis deseos y miedos fue doloroso pero liberador. Tuve que enfrentar verdades incómodas, como que no era tan especial como quería creer, que mis padres hicieron lo mejor que pudieron con las herramientas que tenían, incluso si no fue perfecto, que mis relaciones fallidas no fueron solo culpa del otro, que mi éxito o fracaso no definía mi valor como persona. Estas verdades dolieron, pero también me liberaron de expectativas imposibles. El segundo aspecto es la intención correcta. No puedes pensar tu camino hacia la paz. Tienes que quererla genuinamente. Tienes que comprometerte con ella. Yo había pasado años diciendo que quería cambiar mientras secretamente me aferraba a mis patrones destructivos porque eran familiares. Fueron cómodos en su incomodidad. Hubo un momento de honestidad brutal, donde tuve que admitir que parte de mí no quería soltar mi sufrimiento, porque mi sufrimiento se había convertido en mi identidad. Era la persona que luchaba, la víctima, el incomprendido. Había construido toda una narrativa alrededor de mi dolor, y soltar eso significaba soltar quien creía ser. El discurso correcto, la acción correcta y el sustento correcto son sobre cómo vives tu vida externamente. Y descubrí algo sorprendente. Cada vez que mentía, cada vez que actuaba de forma dañina, cada vez que hacía algo que sabía que estaba mal, no solo dañaba a otros, me dañaba a mí mismo. Creaba una disonancia interna, una vergüenza secreta, un peso adicional. Comencé a vivir con más integridad, no porque estuviera tratando de ser santo, sino porque me di cuenta de que cada acción que no estaba alineada con mis valores más profundos me costaba paz mental. Y esa paz mental era más valiosa que cualquier beneficio a corto plazo que obtuviera de la deshonestidad o el comportamiento dañino. El esfuerzo correcto, la atención correcta y la concentración correcta son el entrenamiento mental directo. Y aquí es donde todo se unió para mí. Comencé a meditar seriamente, no como un ejercicio de relajación, sino como un entrenamiento profundo de la mente. Al principio la meditación fue tortura. Me sentaba y mi mente explotaba con pensamientos, planes, preocupaciones, fantasías, arrepentimientos. Era como abrir una compuerta y quería rendirme. Pensaba que estaba haciendo algo mal, que la meditación no era para mí. Pero un maestro me dijo algo que cambió mi práctica. No estás tratando de detener los pensamientos. Estás aprendiendo a no ser esclavizado por ellos. Cada vez que notas que te perdiste en un pensamiento y regresas a la respiración, ese es un momento de victoria. Ese es el ejercicio. Y lentamente, muy lentamente, comencé a notar un espacio entre mis pensamientos y mis reacciones. Antes, si surgía un pensamiento ansioso, inmediatamente me identificaba con él. Me convertía en la ansiedad. Pero con la práctica comencé a ver, hay un pensamiento ansioso y había un yo observando ese pensamiento. Yo no era el pensamiento, era la conciencia que notaba el pensamiento. Esta distinción salvó mi vida, porque significaba que no tenía que creer cada pensamiento que surgía, no tenía que obedecer cada impulso, no tenía que ser arrastrado por cada emoción. Había un espacio de elección. Hubo un momento específico que nunca olvidaré. Estaba manejando y alguien me cortó el paso bruscamente. Mi patrón habitual hubiera sido rabia instantánea, acelerar, tocar el claxon, fantasear con venganza. Pero en ese momento, algo diferente sucedió. Sentí la rabia surgir, la sentí en mi cuerpo, la presión en el pecho, el calor en la cara, pero no me identifiqué con ella. La vi surgir, alcanzar su pico y luego comenzar a disolverse. Y elegí no actuar desde ella. Elegí dejarla pasar. Eso puede sonar como una victoria pequeña,
pero fue enorme, porque demostró que era posible no ser controlado por mis reacciones automáticas. Y si era posible con la rabia en el tráfico, era posible con todo lo demás. Comencé a aplicar esta conciencia a todos los aspectos de mi vida. Cuando surgía el deseo de revisar redes sociales compulsivamente, lo notaba. Cuando surgía el impulso de comer emocionalmente, lo notaba. Cuando surgía el patrón de autocrítica brutal, lo notaba. Y en ese notar, en ese espacio de conciencia, había libertad. No siempre elegía la acción más sabia. A veces aún caía en los viejos patrones, pero cada vez más había elección. Y cada vez que elegía conscientemente, fortalecía ese músculo de conciencia. Aquí está lo que nadie me dijo sobre el camino budista. No es lineal. No es que un día sufres y al siguiente eres iluminado. Es un proceso gradual de despertar. Hay avances y retrocesos, días de claridad brillante y días donde parece que no has progresado nada. Hubo momentos en que pensé que había resuelto mi sufrimiento, solo para encontrarme de nuevo en el fondo de un pozo de ansiedad o depresión. Y esos momentos fueron devastadores, porque sentía que había fallado, que todo lo que había aprendido era inútil. Pero luego entendí algo crucial. El punto no es nunca sufrir de nuevo. El punto es cambiar tu relación con el sufrimiento. Ahora, cuando surge el sufrimiento, ya no me pierdo completamente en él. Ya no creo que define quién soy. Ya no me cuento historias dramáticas sobre lo que significa. Es solo sufrimiento. Surge, permanece un tiempo y pasa, como todo lo demás. Hay una metáfora budista que me ayudó enormemente. Tu mente es como el cielo. Los pensamientos, emociones y sensaciones son como las nubes. Las nubes vienen y van. A veces el cielo está despejado, a veces está completamente nublado. Pero el cielo mismo nunca es dañado por las nubes. El cielo siempre está ahí, vasto, espacioso, intacto. Cuando te identificas con las nubes, sufres. Cuando un pensamiento oscuro surge, crees que eres ese pensamiento. Cuando una emoción difícil aparece, crees que eres esa emoción. Pero cuando te das cuenta de que eres el cielo, todo cambia. Las nubes pueden seguir viniendo, pero ya no te definen, ya no te pierdes en ellas. Esta realización no vino de golpe, fue gradual, a través de miles de momentos de práctica. Cada meditación, cada momento de atención plena, cada vez que elegí la conciencia sobre la reactividad, fue como pulir un espejo. Lentamente, el reflejo se volvió más claro. Y aquí está lo más hermoso. A medida que mi sufrimiento disminuyó, naturalmente comencé a causar menos sufrimiento a otros. Cuando ya no estaba constantemente defendiendo mi ego, podía escuchar realmente a las personas. Cuando ya no estaba desesperado por validación, podía dar amor libremente sin expectativas. Cuando ya no estaba huyendo de mi propio dolor, podía estar presente con el dolor de otros sin necesitar arreglarlo. Mis relaciones comenzaron a transformarse. Dejé de buscar que las personas llenaran mi vacío interno. Dejé de necesitar que fueran de cierta manera para que yo estuviera bien. Y paradójicamente, esa misma liberación de necesidad creó conexiones más profundas y auténticas. Hubo una conversación con mi madre que resume esta transformación. Ella me estaba criticando, como había hecho tantas veces antes. Anteriormente, yo hubiera reaccionado con defensa, enojo, o me hubiera cerrado emocionalmente. Pero esta vez pude ver que su crítica venía de su propio sufrimiento, sus propios miedos y frustraciones. No era realmente sobre mí, y pude responder con compasión en lugar de reactividad. Nuestra relación comenzó a sanar en ese momento. El budismo me enseñó algo que ninguna otra filosofía o terapia había podido enseñarme. La raíz del sufrimiento está en cómo te relacionas con la experiencia, no en la experiencia misma.
Dos personas pueden vivir la misma situación y una sufre inmensamente mientras la otra permanece en paz. La diferencia no es la situación, es la mente. Y la buena noticia, la noticia increíblemente liberadora, es que tu mente puede ser entrenada. No estás atascado con los patrones que tienes ahora. No estás condenado a sufrir para siempre. Hay un camino de salida. Y ese camino no requiere circunstancias perfectas. No requiere que tu vida sea diferente. Requiere que tú seas diferente en tu vida. Hoy todavía enfrento desafíos, todavía siento emociones difíciles, todavía hay cosas en mi vida que no son como me gustaría que fueran, pero hay una diferencia fundamental. Ya no estoy en guerra con la realidad, ya no estoy constantemente resistiendo lo que es y persiguiendo desesperadamente lo que no es. Hay una paz subyacente que no depende de las circunstancias externas. Esta paz no es euforia, no es estar siempre feliz, es algo más profundo y más estable. Es una aceptación fundamental de la vida tal como es. Es la capacidad de estar completamente presente con lo que sea que esté surgiendo sin necesitar que sea diferente. Es libertad. Si estás sufriendo ahora mismo, quiero que sepas esto. Tu sufrimiento no es una falla, no significa que haya algo fundamentalmente malo contigo, significa que eres humano. Todos los humanos sufren porque todos tenemos mentes que naturalmente se apegan, resisten y desean, pero no tienes que permanecer atrapado en ese sufrimiento. Hay un camino de salida, y ese camino comienza con una decisión simple, la decisión de mirar honestamente tu propio sufrimiento y preguntarte de dónde realmente viene. No viene de tus circunstancias, viene de cómo te relacionas con tus circunstancias y esa relación puede cambiar. Ese es el regalo del budismo. Ese es el regalo que cambió mi vida. Y ese regalo está disponible para ti también, en este momento, si estás dispuesto a recibirlo.